En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Zairam Rivas, esposa de Jesús Armas, quien aún sigue detenido en Venezuela. Ella también estuvo en el helicoide como detenida hace 11 años y este es su relato sobre los horrores que se viven ahí dentro. Yo fui presa política hace 11 años cuando yo estuve en el movimiento estudiantil, cuando yo fui dirigente estudiantil, estuve en el mismo centro de reclusión donde hoy está Jesús, en el helicoide. Y bueno, sabemos de qué son capaces, pero al mismo tiempo yo que viví las dos caras de la represión, en un momento como presa política, pero ahora como familiar de preso político, pude ver cómo realmente nosotros en Venezuela entramos en una situación, como bien lo expresaron organizaciones internacionales, de terrorismo de Estado. Yo tuve un abogado privado hace 11 años, cuando yo estuve detenida. Ahorita absolutamente ninguno de los presos políticos tienen derecho a abogados privados. Solamente pueden tener defensores públicos que les son impuestos, pero además de eso son desaparecidos durante semanas, meses, hasta que los familiares logran dar con el centro de detención. Y por si fuera poco, yo tuve visitas desde la primera semana que estuve detenida. Ahora, como te lo comenté con el caso de Jesús y otros, vivimos semanas y meses de angustia con muchos familiares, donde se convirtió en un patrón aislar a las personas e incomunicarlas y someter a los familiares a solo llevar lo que ellos llaman paquetería, ¿no? Entonces, por supuesto que eso nos mostraba día al día la crueldad en lo que estaba derivando un régimen en Venezuela. Mire, Zairam, usted hace 11 años cuando fue presa política, ¿cómo vivió el helicoide? Mira, el helicoide es como bien se ha visualizado y como se ha denunciado por distintas organizaciones nacionales e internacionales, este centro de tortura, porque muy bien los han documentado las organizaciones de derechos humanos, diversas torturas que ahí se han manifestado. Cuando yo estuve detenida, yo vi lo que fue que algunos compañeros les hicieran daños. Yo estuve 2 meses sin salir al sol. Sin embargo, quiero decir que al día de hoy, y esto es muy importante denunciarlo, porque nosotros no podemos descansar hasta que se liberen a los más de 1000 presos políticos. Claro, ¿qué es lo último que usted ha sabido o que supo de su esposo, Zairam? Mira, ellos estas semanas no tuvieron ningún tipo de visitas. Después de todos los acontecimientos del fin de semana, los familiares vivimos una fuerte incertidumbre en Venezuela, ya que previo eh, a, a lo sucedido con Nicolás Maduro, los presos políticos venían siendo amenazados en muchos de los centros de detención, de que ellos iban a ser asesinados si algo pasaba, de que iban a atentar contra ellos. Y por supuesto, en medio de todo este acontecimiento, los familiares no tenían comunicación con muchos de los presos políticos, y esto aumentaba la situación de angustia que ya normalmente uno tiene, ¿no? Una oscura realidad que ojalá esté empezando a llegar a su fin. El helicoide, el tristemente célebre centro de detención del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN, es el epicentro de buena parte de este capítulo sombrío. ONG y exprisioneros denuncian que al interior de sus muros se han cometido las más graves violaciones de derechos humanos de los últimos años en Venezuela. Está en el corazón de Caracas, la capital venezolana. Es una estructura de concreto que en la década de los 50 fue levantada como un centro comercial. Hoy su nombre provoca temor. El helicoide ha sido señalado por organismos internacionales como el centro de tortura más grande de la región y un símbolo de violación sistemática de los derechos humanos. Sus densos muros dan cuenta del dolor de miles de personas que han sido prisioneras en este lugar, sinónimo de horror, según relatan quienes estuvieron de rejas para adentro. Donde nos torturaban, yo tengo aquí torturas en la mano, donde nos cortaban, donde nos colocaban periódico en los ojos y colocaban tape. A mí, mira, cada vez que yo escucho una caja, cuando le colocan un tape adhesivo que suena duro, me recuerdo cuando me colocaban el tape en los ojos y me golpeaban. Allí no llegan los delincuentes comunes, van los presos políticos, manifestantes y opositores del régimen que alguna vez levantaron su voz contra la dictadura de Nicolás Maduro o el chavismo.
Denuncian las organizaciones venezolanas y la misma ONU que el helicoide se ha convertido en un centro de reclusión con condiciones inhumanas, celdas de apenas 3 por 5 metros, pasillos hacinados, insalubridad y presos durmiendo en el suelo. Uno duerme con ratas, cucarachas, donde uno hace sus necesidades. Usted puede evidenciar los videos que yo he subido en mis redes sociales donde uno hace sus necesidades en potes de Pepsi-Cola, Coca-Cola, en cualquier envase, donde en la madrugada te despiertan con música a todo volumen, donde no te dejan dormir, donde te amarran con cadenas. Relatan que no hay acceso regular a los baños y que al encierro y al aislamiento se suma la incertidumbre y el miedo provocado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, conocido como SEBIN. Esta institución del régimen ha estado a cargo del helicoide desde 2015 y denuncias que han llegado hasta la ONU señalan que sus funcionarios son quienes torturan a los presos. Dicen que las órdenes son impartidas desde los niveles más altos del poder y que no hay nadie dentro de la prisión que garantice los derechos de los opositores. Precisamente hablamos con Víctor Navarro, un exprisionero político quien fue detenido en 2018 cuando terminaba sus estudios de periodismo y lideraba una organización de ayuda a jóvenes víctimas de la represión. Él recreó lo que viven los presos políticos en el helicoide en una experiencia de realidad virtual que ha llevado a distintos países y organizaciones del mundo para generar conciencia. Cuéntenos, por favor, en qué momento fue su detención en el helicoide y lo que nos quiera narrar al respecto. En efecto, fui torturado, no solamente psicológica, sino también físicamente durante el tiempo que estuve allí. Nunca se respetaron los derechos, nunca tuve un abogado, nunca tuve una visita, nunca pude tener una llamada a mis familiares. Me golpearon muchas veces. Me raparon el pelo tipo como hacían en Auschwitz en los campos de concentración. En algún momento oficiales para obligarme a inculpar a personas que eran inocentes y algunas que ni siquiera tenían que ver conmigo, tomaron un arma y la desbloquearon y me la metieron en la boca diciéndome que me iban a volar la cabeza y obligándome a decirles que le tenía miedo y me golpearon mucho, me patearon. Entonces, digamos que vivir en el helicoide se transformó en una humillación constante donde, a pesar de todo esto, siempre la mayor tortura era percibir cómo torturaban a otros. No es lo mismo narrarlo que verlo. Y usted lo que hizo fue que transformó esa experiencia en una experiencia de realidad virtual, con unas gafas de realidad virtual en donde las personas pueden ver o sentir de alguna manera lo que es este centro de tortura, el helicoide. Allí lo que tú puedes ver es cómo son las celdas. Cómo están las celdas y las condiciones en las que viven los presos políticos. Te das cuenta cómo dormíamos en el piso. Nosotros, en efecto, recreamos el espacio e íbamos construyendo con diseñadores el espacio hasta que garantizáramos que se pareciese lo más cercano a la realidad. Ellos lo dibujaron, luego nosotros lo veíamos cuando hicieron los polígonos y crearon los assets, lo veíamos en realidad virtual. Muchos no estábamos en la misma ciudad porque estábamos en el exilio, pero veían streaming de la experiencia e íbamos validando cómo se acercaba más a la realidad para que las personas pudiesen verlo. Y hay un momento donde puedes escuchar, estando dentro de la celda, los testimonios de la voz de cada una de las personas que allí están detenidos. Luego de eso, entras a un cuarto que está en el helicoide que se llama El Bañito, que es un cuarto 2x2, un baño muy, muy pequeño, donde las cucarachas pasan por el cuerpo de las personas, las ratas, y allí meten 4 o 5 personas y tienen que dormir de pie. Entonces eso es lo otro que ven, y luego ves un poco más sobre los sistemas de tortura y ves cómo le ponen corriente en los testículos a las personas, cómo los asfixian con bolsas, lo que te comentaba que me hicieron a mí de ponerle un arma en la boca a alguien, cómo tenías que defecar en los envases donde te llevaban la comida, que la misma era semejante al vómito humano, y empiezas a ver un poco cómo es este sistema de torturas que al final del día, describirlo en su totalidad, es muy atroz por la cantidad de cosas que hace. Hay testimonios reales de personas que le quitaron las uñas,
que las quemaban con cigarros, hombres que le pusieron palos, se los metían por el ano, o por ejemplo el caso de Mirlendres, que de la tortura le hicieron abortar y la dejaron en silla de ruedas y sigue estando detenida, por cierto, presa de Cilia Flores. Ojalá ella y todos los prisioneros políticos sean liberados. Mientras en Venezuela empiezan a recobrar la libertad algunos de los detenidos del régimen de Nicolás Maduro, en Valledupar una familia espera tener esa buena noticia, pues 2 de sus integrantes, al parecer, permanecen detenidos desde octubre de 2025. Desde el Cesar siguen esperando respuestas. En una vivienda del barrio Los Fundadores de Valledupar, la familia Gutiérrez observa con ansiedad las noticias sobre Venezuela. La razón es que se han enterado de las liberaciones de presos políticos luego de la caída de Nicolás Maduro. El día 26 de octubre, domingo, salieron a una gallera. Ellos eran bastante aficionados a los gallos, salieron a una gallera y según las indicaciones que nos dan es que fueron interceptados por personas encapuchadas, por personas que indicamos nosotros acá que es del régimen. Y desde ese momento no se sabe nada absolutamente de ellos. Aldemar explica que Reinaldo trabajaba en una casa campo de la madre de María Corina Machado y que por esa razón el 26 de octubre lo habrían detenido junto con su hijo, quien viajó al vecino país a visitarlo en esos días. Reinaldo Gutiérrez, ese es un señor de 58 años, él se fue de aquí hace aproximadamente 25 años, 20 años. Él trabaja ya como obrero o haciendo limpieza a una casa campo, mantenimiento a una casa campo, que pertenece a la mamá de la señora María Corina Machado. Eso es lo que hace, limpieza. De hecho, el partido 20 Venezuela ya se había pronunciado por esa captura en octubre. No es la primera vez en el Cesar que una familia espera la liberación de colombianos presos en Venezuela sin razón ni debido proceso. En Pueblo Bello, durante meses, una familia padeció una situación similar. Al gobierno nacional que nos apoye, porque realmente nosotros no tenemos ni ellos tenemos ninguna clase de color político. Queremos nos apoyen. Hemos visto cómo de otros países, otros presos de otros países han sido liberados y por qué colombianos no hay ni un liberado hasta el momento. Estas personas le piden al gobierno nacional por lo menos un pronunciamiento, un mensaje que indique que no han olvidado a los cesarenses presos en Venezuela.